Bienvenidos hermanos a Paternoster, te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy contamos con nuestro hermano Eduardo que nos trae un testimonio de conversión muy bonito y que yo espero que pueda ayudar a muchísimas personas confundidas que están fuera de la iglesia, que un día estaban y que se fueron y esperemos que un día pues vuelvan al redil santo. Muy buenas tardes, hermano Eduardo. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes. Pues muy agradecido, pues como le decías antes de entrar en antena, que le agradezco pues que haya querido pues dar su testimonio en el canal y que dé constancia, ¿no? Pues de su testimonio de conversión dentro de lo que es esta gran familia, ¿no? De Paternoster, en el cual pues somos una comunidad de hermanos. Aquí no hay suscriptores, aquí no hay seguidores, aquí hay hermanos que tenemos en común una fe y tenemos en común pues un mismo destino, ¿no? Que es el cielo. Y todos de la mano pues queremos luchar esta buena batalla de la fe, ¿verdad? Para alcanzarlo. Pues, hermano Eduardo, me gustaría pues que se presentara ante la audiencia del canal y nos comente un poquito, ¿no? ¿Quién es Eduardo? ¿De dónde viene? Etcétera. Sí, hermano, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Eduardo Meléndez, tengo 25 años, soy de Perú y, bueno, actualmente católico eh, y pues feliz por compartir mi testimonio el día de hoy. Pues fantástico, ¿no? Y nosotros pues felices también de que usted esté aquí para dar su testimonio, porque es importante, ¿no? El testimonial. Yo a veces me encuentro con personas que le ofrezco dar su testimonio y me dicen, pues, no estoy preparado, tengo que pedir luz al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la persona que te dice haz esto o no hagas lo otro, ¿no? Sino que tenemos un libre albedrío. Lógicamente lo tenemos que poner en oración, ¿no? Para ver qué es lo que debemos de hacer, cuándo, cómo y por qué, ¿no? Pero qué duda cabe que el que tiene la última palabra, pues es la persona, ¿no? Yo conozco a un señor que tuvo una experiencia muy fuerte hace ya varios años con la Virgen María y por mucho que le insistí, pues no quiere dar el testimonio, ¿no? No sé por qué, quizás porque piensen que esté medio loco, que esté fanatizado o lo que sea, ¿no? Pero es difícil. A veces esas personas cuando se encierran en esa idea y no quieren dar el testimonio. Por eso yo digo que siempre las personas que pasan por aquí son personas valientes, ¿no? Porque quieren dar su testimonio y porque lo ofrecen con amor a las almas, porque el ejemplo del hermano que ha estado en diferentes denominaciones y sectas, pues seguro si le pregunto si él quiere que nuestros hermanos se vayan a sectas, pues él va a decir que no, ¿no? Y que su testimonio lo que deseamos es que ayude a las almas. Pues hermano Eduardo, pues cuando desee, pues puede comenzar a desarrollar su testimonio. Sí, hermano. Bueno, me gustaría comenzar cuando yo era pequeño. Yo nací en Lima, Perú, en una familia evangélica. Ocurre que mis abuelos, tanto de parte de mis padres, tanto de mi padre y de mi madre, eran católicos. Y ocurre de que por parte de mi papá, mi abuelito con mi papá y algunos de sus hermanos, mis tíos, eh, se convirtieron en luteranos. Por parte de mi mamá únicamente fue bautizada y se quedó solamente bautizada en la iglesia católica. Sin embargo, luego cuando mi papá, él empieza a ir más a la iglesia luterana, él va por 7 años a un seminario donde él ya empieza a dar cultos, o sea, como pastor. Entonces, mi papá eh, conoce a mi mamá, mamá se convierte en luterana por medio de mi padre, y entonces, pues, yo nazco después, ya que soy el segundo hijo. Entonces, desde que era pequeño, pues yo iba a la iglesia luterana. Y bueno, al ser pequeño no comprendía muchas cosas, no entendía bien algunos puntos. Sin embargo, yo trataba de seguir el ejemplo de mis padres. Cabe recalcar que el culto luterano se parece bastante en su estructura a la misa católica.
parece bastante. Aunque claro, los luteranos como tal no creen que el pan y el vino eh, como tal eh, sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Creen que el pan y el vino continúan siendo pan y vino y que a la vez está la presencia de Cristo. Los católicos creemos que el pan y el vino, aunque parecen pan y vino, ya no son pan y vino, sino que es realmente cuerpo, sangre de Cristo. O sea, Cristo presente de manera real, presencial. Ocurre de que eh, también hacíamos el credo. En el credo, por ejemplo, se decía creo en la iglesia cristiana, no se decía católica, cristiana. Bueno, por lo menos hablo de la iglesia luterana a la que yo asistí, ya que a lo mejor habrá alguna que sí usará católico. Sin embargo, en mi experiencia usaban la palabra cristiana. Entonces, yo estuve yendo a esta iglesia, habrá sido hasta mis 5 o 6 años, pero ocurre que queda lejos de mi casa. Entonces, pues no era muy constante las veces que nos íbamos ahí. Mi padre nos trataba de compartir un poco la fe a nosotros. Entonces, ocurre que al frente de mi casa había una iglesia bautista. Yo tenía ya 8 años y justamente en, en un Halloween, o sea, un 31 de octubre, eh, la iglesia bautista hizo como una pequeña reunión en la calle, en la cual repartían dulces, daban globos, golosinas, eh, y daban el mensaje de que los cristianos deben celebrar a Cristo y no al diablo. Entonces yo como niño me acerqué con ellos y me invitaron para ir el domingo a la escuela dominical. Entonces empecé a asistir ahí. Mi papá me dio permiso, pero con la condición de que si me piden que me bautice otra vez, que no lo haga. Ocurre de que los luteranos, ellos creen que el bautizo se puede hacer en cualquier momento, ya seas de bebé o ya seas de adulto, ya que es algo que Martín Lutero mantuvo. Sin embargo, los bautistas, ellos creen que uno debe ser mayor para recién bautizarse. Entonces yo empecé a asistir con ellos. Asistía con ellos eh, y la verdad aprendí bastante en su escuela bíblica. Por ejemplo, aprendí los atributos de Dios, de que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, etcétera. Eh, y bueno, estuve yendo a esta iglesia hasta casi mis 14 años, por lo menos. Estuve asistiendo a la iglesia, pero sobre todo mi intención todavía no era quizás entregar mi vida a Cristo. Mi intención era ir porque me gustaba estar con los pastores, con los hermanos, me gustaba estar con los juegos. Ocurre que luego yo me mudé a otro lugar, me mudé un poco lejos de donde vivía antes. Y bueno, yo un día, como casi todos los jóvenes de mi edad, porque yo tenía casi 17 años, y como cualquiera de mi edad, creo yo, pues me interesó una chica. Y la chica, pues, asistía a una iglesia pentecostal. Entonces, pues yo em, quise ir ahí para poder conocerla más. Sin embargo, pues, eh, esta iglesia como tal es lo que algunos llaman una iglesia de garaje, porque literalmente era así. Y pues el pastor, pues, nos enseñaba bastantes cosas. eh, y bueno, yo todavía no tenía la intención de entregar mi vida a Cristo. Eh, lo que yo quería era conocer a la chica. Y como yo ya había ido a la iglesia bautista, a la luterana, pues entonces yo
tenía algún conocimiento al respecto de la fe. Entonces yo tenía entendido que los pentecostales pues estaban mal, em, porque yo veía que ellos pues hablaban en lenguas, se tiraban al piso. em, bueno, en esta iglesia de garaje a la que asistí pues no hacían esto. Sin embargo, pues yo aún así empecé a cuestionarlos. ¿Por qué obligan a las mujeres a usar falda, por ejemplo? Em, un día em, yo le hice una pregunta al pastor. Le pregunté em, si es que Jesús murió en la cruz porque Adán y Eva pecaron. em, ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva nunca hubieran pecado? La verdad, el pastor como que no supo qué responder, pero una niña pequeña de unos 3 años, ella dijo, pues, pues seguramente sería para que seamos felices. Si Adán y Eva no hubieran pecado, pues seríamos felices. Y pues la verdad, era una niña, pero su respuesta sí tiene bastante sentido. Entonces como que ahí me empecé a preguntar, quizás la niña pues lo que dijo no lo dijo por ella, sino que Dios mismo pues le ayudó a entender eso. Luego, em, la chica, la chica dejó de asistir a la iglesia. Sin embargo, yo como que me quedé pensativo por eso y yo continué yendo. Entonces, un día, cuando yo llegué temprano, vi que el pastor estaba arrodillado orando. Estaba orando el pastor. Entonces, pues yo empecé a orar con él. Y la verdad, por lo menos el pastor oraba arrodillado unos 15 minutos o quizás 20 minutos. Y la verdad para mí era algo muy extraño porque yo no estaba acostumbrado a eso. Eh, y así empecé a ir temprano en varias oportunidades hasta que en una ocasión el pastor se me acercó, puso mis manos en mi cabeza y me dijo, Eduardo, repite esta oración para recibir a Cristo. Y pues yo la repetí. Sin embargo, de verdad, yo le dije a Dios de que no entendía casi nada del sentido de la vida, no comprendía bastantes cosas, pero que yo quería entregarme a su Hijo, entregarme a Cristo. La verdad, no sabía, o sea, no estaba tan seguro si Jesús era Dios o no, porque, porque yo había recibido charlas de parte de los luteranos y bautistas de que Jesús era Dios. Sin embargo, todavía yo no tenía este convencimiento como tal. Pero a partir de ese momento, pues se puede decir que comenzó mi camino cuando empecé ya a seguir a Cristo, hermano. ¿Hasta ahora tiene Eh, alguna pregunta? pues esa oración que le hicieron a usted, hermano, es la misma oración que intentaron en una ocasión, pues, hacerme a mí. Pero yo no sé si fue por inspiración del Espíritu Santo o no, no lo sé. Pues yo no me dejé. Ahora entiendo el significado de lo que decía San Pablo. San Pablo, cuando decía, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, ¿no? Y la salvación llegará a tu casa. Eso no es lo que hacían los cristianos. El confesor, el confesor en el cristianismo antiguo, era una persona que cuando era atrapada y le querían hacer apostatar de la fe y te decían, di que el César es el Dios. ¿Y qué decían ellos? No, yo solamente creo en Jesús, que es el verdadero Dios. Esa persona estaba confesando delante de su verdugo, su verdadera fe. Pero no era una oración mágica, sino que era una profesión de fe que ellos hacían ante los paganos. No era que el pastor
pastores no había en los primeros siglos, hasta que no llegó Martín Lutero, pues eso no era una oración mágica para que el cristiano se salvara, sino que era una oración de fe. O sea, ¿qué decía el Señor? Quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Los cristianos lo tenían muy claro. El pagano quería ser que ese cristiano se avergonzara de su fe en Jesús y quería que se volviera a los ídolos. Y esa persona confesaba que Jesús era el verdadero Dios y no esos ídolos paganos. Eso es ser confesor. Por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos un montón de santos que se dice, pues, santo tal confesor. Y quien no entienda esto dirá, claro, sería un santo que confesaba a la gente, estaba todo el día confesando a la gente en el sacramento de la penitencia. No, es lo que acabo de explicar, ¿no? Que delante del soldado romano confesaban su fe en Cristo y después de algún castigo, pues quedaban libres o algunos eran martirizados, pero lo que enseña el protestante de que te impongo las manos, haces una oración y ya automáticamente eres salvo, eso es una falacia, eso es una mentira. Ellos como no tienen sacramentos, ¿verdad? En los cuales pues nos podamos apoyar en la gracia de Dios para salvarnos, pues tienen que hacer de alguna manera tangible que es esa imposición de manos, ¿no? Esa es la forma tangible que ellos tienen de llevar algún tipo de salvación a esa persona que se inicia en esa iglesia, pues es una manera, es una oferta buena. Ojo, si eso fuera verdad, yo mañana me haría pentecostal. Me imponen las manos, hago la oración, salvo. Sería maravilloso, pero el evangelio no es tan fácil, no es tan fácil. Sí, sí, hermano. Hasta recuerdo que el pastor puso un poco de aceite en mi cabeza también. Claro, Porque claro, un sacramento es justamente un signo visible de algo invisible. eh, y justamente eso es lo que hacen ellos. Porque claro, Dios ha pero creado, ¿sí? ellos hacen una especie de ritual mágico. Ahí no hay nada de sagrado, eso es una especie de ritual mágico que ellos hacen, ¿no? Eh, por, por tratar de tener algo palpable, ¿no? En el cual esta iglesia te puede transferir a ti la salvación. Pero es que eso no es así. Y yo lo he vivido en primera persona y yo he visto como personas que eh, han caído en esa trampa, ¿no? Y ellos creen luego, pues eso, ¿no? En lo que hemos dicho. A mí ya me impuso las manos, ya hice la oración de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? He confesado a Jesús y ya, por lo tanto, soy salvo. Y muchos hermanos incluso presumen de eso, ¿no? Ya soy salvo, ya soy salvo. El católico se condena, pero yo, gracias a mi pastor que me hizo esa oración, yo ya soy salvo. Eso es una mentira de un tamaño de una catedral. Sí, sí, hermano. Y además, justamente el credo es nuestra confesión de fe, ¿no? Y dentro del credo, ahí dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. O sea que el credo, pues, o sea, obviamente el confesor lo que decía era en su fe. Y, y nuestra fe, pues, se resume en el credo. Y en el credo habla de que Jesús es el Señor. Así que, pues, Exacto. pues obviamente, nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana siempre ha tenido dentro de ella el confesar con la boca que Jesús es el Señor. Eh, Aunque claro, cuando uno lee la Biblia, pues sin tener en contexto todo lo demás y sin la ayuda del magisterio, pues obviamente puede tener este tipo de interpretaciones. Así es, así es. Es que si no tenemos la guía de la iglesia, vamos a leer la Biblia y vamos a creer, pues, imagínate, tantas interpretaciones que hay, ¿no? Tanto como sectas. Ya hay más de 70.000 sectas, 70.000 interpretaciones diferentes y todas ellas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos Espíritus Santo hay? ¿Uno o hay 70.000? O la palomita se volvió loca. Sí, sí, hermano. La verdad, eh,
¿Sí me escucha, hermano? Sí, sí, perfectamente, hermano. Ah, ok, ok. Bueno, hermano, la cosa es que luego de esto, eh, yo comencé ya a asistir a esta pequeña iglesia para poder aprender más sobre el Señor, para poder saber más cosas. Y claro, pues como yo era joven, pues yo, por ejemplo, yo veía también algunos dibujos, como en Goku, de Dragon Ball, y el pastor pues me comentó que esto era algo del diablo y que no puedo verlo. Eh, Sin embargo, un día eh, fue algo extraño quizás, algo extraño, pues eh, yo empecé a dejar de ver en Dragon Ball, pero antes de dejarlo de ver, pues yo recuerdo de que escuché una canción en donde en la letra, pues como que aparecía un versículo. En el versículo decía, pues arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, busqué ese versículo y decía eso, pues, y claro, se lo comenté al pastor y pues el pastor me dijo que el Señor quería que yo pues me convirtiera a Cristo, de que yo pues participara más en la iglesia. Y pues obviamente yo dejé de ver en Dragon Ball porque yo todavía no conocía bastantes cosas y yo quería seguir al Señor de manera sincera. Eh, Luego yo me mudé. eh, Y bueno, hermano, ocurre de que esta iglesia, perdón, yo me había mudado antes, me había mudado antes de ir a esta iglesia. Esta iglesia queda más cerca a mi antigua casa, a mi primera casa, pero como la distancia a mi casa actual es un poco más lejos, pues decidí buscar una iglesia más cercana. Y la verdad, pues como yo no tenía ese conocimiento, eh, de a qué iglesia ir, pues yo únicamente pensaba de que debía ir a la iglesia que interpretara mejor la Biblia. Y así pues asistí a algunas sectas porque, eh, bueno, son sectas, algunas eran un poco raras, un poco extrañas, eh, como la secta de Dios Madre. eh, Empecé a conversar con testigos de Jehová, con mormones. También una iglesia que, si no me equivoco, se llama Iglesia Universal Jesucristo es el Señor, en la cual un día un chico entró y se tiró al piso y el pastor dijo, el chico está poseído, y le puso las manos encima y supuestamente le atacó el demonio, pero bueno, todo parecía actuado, sinceramente. Bueno, después pues encontré una iglesia cerca a mi casa que también era pentecostal, que era Asamblea de Dios. Entonces empecé a participar en esta iglesia. Y pues los hermanos pues me comentaban de que, bueno, ellos me explicaron más por qué no debo ser católico. Eh, Me explicaron más sobre esto. Yo en serio creía que dentro de las estatuas pues había un demonio. Eh, y pues la verdad, yo empecé a hacerme una pregunta. Se supone de que bueno, supuestamente Jesús tuvo los apóstoles y luego ellos tenían sus iglesias, sus comunidades, supuestamente era lo que yo creía, y después apareció Constantino y pues todo esto se pierde. Y después, en el año 1517, recién todo otra vez regresa, surge. Pero mi pregunta era, si significa esto que Dios permitió de que por más de 1000 años tanta gente se perdiera? Eh, me hice esa pregunta. Eh, bueno, yo empecé a conocer mucho más del Evangelio del Señor. Bueno, porque la verdad, las sectas,
obviamente tienen cosas equivocadas, pero eso no significa de que no tengan cosas correctas. Por ejemplo, creer que Jesús es Dios, o creer que el Espíritu Santo es el que nos convierte, son cosas que son verdad a pesar de ser sectas. Entonces, eh, yo recuerdo también que ellos me decían que podemos ser también adventistas o de otra iglesia, pero católico no. Eh, Ocurre de que luego ya vino la pandemia y con la pandemia pues yo la verdad no podía ir a la iglesia, únicamente veía las transmisiones por Facebook. Entonces pues fue ahí cuando yo queriendo saber más, empecé a investigar más en YouTube. Eh, bueno, la cosa es que en YouTube eh, me encontré a un canal reformado. E- Este canal quizás no es muy conocido, pero se llama Biblia Libre. Entonces, aquí hay un hermano separado, el cual explicaba la palabra de Dios, pero a partir del griego, el hebreo y el arameo. Y era algo que yo nunca había visto. Además, él también hablaba de Martín Lutero, pero también de Juan Calvino, de, de Zwinglio y y demás reformadores. Entonces, pues, me llamó la atención porque, sinceramente, de los evangélicos, aparte de los luteranos y anglicanos, los reformados como que tienen una mejor estructura para poder em, estudiar la palabra. Claro, tienen una mejor estructura, pero obviamente están igualmente equivocados. Em, bueno, hermano, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta quizás? Eh, pues, pues sí, eso que acabas de decir es cierto. No es lo mismo estar en una secta, no es lo mismo ser pentecostal que ser, por ejemplo, luterano, anglicano, episcopal, ¿no? Son iglesias que surgieron de la Reforma y ciertamente son personas más preparadas. Es más, un luterano, si tú en una ocasión, pues yo hablé con un luterano y sinceramente, pues decían que, por ejemplo, esas sectas ni siquiera se podrían llamar cristianas, ¿no? Que se han separado totalmente de la verdad, ¿no? Y son iglesias fundadas también por hombres, ¿no? Pero están más apegadas a la verdad, tratan de buscar la verdad, incluso tienen seminarios, ¿verdad? Son mucho más estudiados, no es lo mismo un luterano que un pentecostal que de manera arbitraria interpreta la Sagrada Escritura. No tiene nada que ver. Como bien has dicho, un chico que estudiaba las escrituras, pues mirando el griego, el hebreo, el arameo, intentando de descubrir, ¿verdad?, qué es lo que nos quiere decir el autor, porque la Iglesia así lo enseña en el catecismo, que tenemos que estudiar la escritura y tratar de leerla con el mismo espíritu de la persona que lo escribió. Por ejemplo, el versículo estrella de los protestantes, Éxodo capítulo 4, ¿no? Los 24. ídolos. 24, Sí. en el cual pues, nos hablan de los ídolos, ¿no? Que no nos tenemos que hacer figura. Deuteronomio 5, igualmente, habla algo parecido y nos dice que no nos debemos de construir ídolos, no imágenes. Si tú te vas al griego, tú te apegas al griego y no pone icon, imagen, sino pone eidolon, ídolo. No te harás ídolo. Pero ¿por qué lo interpretan como imagen? Porque se entiende por el contexto. Se entiende por el contexto. ¿Una imagen puede ser un ídolo? Sí, claramente. Pero la interpretación correcta o la traducción correcta
debería de ser ídolo, ¿no? Se entiende por el contexto, pero qué duda cabe que un pentecostal no tiene la misma formación jamás que un protestante reformado, jamás. Si te fijas, yo conozco más protestantes reformados que han vuelto a la iglesia más que pentecostales, por ejemplo, o testigos de Jehová, o mormones, que los hay, sí, los hay. Pero los reformados son más estudiosos, más académicos y se toman en serio el estudio. Y como se lo toman en serio, pues ¿qué hacen? Pues vuelven a la iglesia. Sí, sí, hermano, es cierto. La verdad, lo- los grupos, ya sean los pentecostales, por ejemplo, y también mormones o testigos de Jehová, eh, como que se enfocan bastante. Eh, Dime, hermano, ¿qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te sentiste? Eh, y claro, el sentir, el sentimiento es algo muy subjetivo, sinceramente. La verdad, me gustó la iglesia pentecostal eh, porque me hacía sentir como que algo más bonito, más hermoso, pero obviamente voy a sentirlo si estoy aplaudiendo, si estoy saltando, cantando en voz alta. Obviamente, pues el cuerpo reacciona de una manera que a uno le agrada. E incluso cuando yo fui pentecostal, en una ocasión, pues yo también, una amiga pentecostal me invitó a su iglesia, yo fui, y pues los hermanos pues estaban eh, tirando al piso, el pastor decía, hoy día todos se van a curar, estaban imprimiendo manos, todo un alboroto. ¿Por qué? Porque se enfocan bastante en la emoción, en el sentimiento. Eh, pero ahora que ya era pandemia y yo estaba estudiando en internet, eh, con este hermano. Entonces, bueno, el hermano tenía su canal de YouTube, yo solamente veía los videos. Entonces, ocurre de que yo empiezo a ver de que él siempre habla de que la salvación no se pierde, lo cual fue para mí algo nuevo. Empezó a hablar sobre la predestinación, empezó a hablar también sobre lo que le llaman el tulip, eh, también sobre las olas de la Reforma. Hablaba de que las obras no salvan, solamente la fe, lo cual, eh, lo cual pues para mí pues fue algo nuevo. Claro que cuando era luterano también decían esto, sin embargo como que yo no le ponía mucha atención a lo que decía la iglesia luterana, pero ahora ya como reformado, porque yo ya estaba empezando mi transición de pentecostal a reformado, ahora ya comprendía, bueno, supuestamente comprendía mejor el Evangelio, supuestamente. Eh, entonces, ahora yo creía en la predestinación. Se gusta bastante Romanos capítulo 9 en donde se habla de que no depende del que quiere o el que corre, sino de Dios, que elige al que tiene, del que tiene misericordia. Eh, Bueno, este capítulo, pues, si es que uno lo lee, eh, pero, pero teniendo en la mente la enseñanza reformada, obviamente va a interpretarlo de esa manera, de la manera reformada, calvinista. Entonces, yo empecé a aprender más, conocí a Will Graham, a Paul Watcher, a Juan Manuel Vaz, eh, y a bastantes pastores de, que enseñaban lo mismo. También veía videos de John MacArthur, me compré la Biblia MacArthur, eh, y también había otra Biblia que ahorita no recuerdo bien el nombre, eh, que también me la compré, eh, y ocurre de que
encontré una iglesia reformada más o menos cerca a mi casa, así que empecé a ir acá y siempre me quedaba conversando con el pastor. El pastor, la verdad, él, él dejaba de que yo hiciera las preguntas y él me respondía con calma, con tranquilidad. Y bueno, la verdad, eso a mí me daba seguridad, porque uno podía darle preguntas difíciles incluso, el pastor te la respondía, y bueno, si es que alguien te responde con convicción, si alguien te responde algo de una manera con seguridad, pues obviamente tú vas a creer. Y pues esto es lo que pasó. Y pues bueno, hermano, ahora yo ya empezaba a ir a esta iglesia. Pues si te cuentan una mentira con gran convicción, pues la gente se la cree, ¿no? Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 14, dice que ya no seamos como niños, ¿no? Que estemos pues eh, en esos vientos de doctrinas, ¿no? En los cuales hay personas que con malicia, ¿verdad? Y con astucia nos van a llevar al error, ¿no? Y es por eso, hay personas que son muy, son muy, eh, son muy inteligentes para usar la mentira, ¿no? Y enredar a la persona, ¿no? Y por eso hay que tener a veces, pues, esa especie de maldad para darte cuenta en qué consiste pues, el error y en qué te quiere enredar ese pastor, ¿no? Eh, conozco, ¿no?, a los pastores, a la gran mayoría de pastores que acabas de comentar, como Juan Manuel Vaz, que es español, y sinceramente, hace un tiempo le hice una reacción a ese señor a petición de un hermano que falleció, y me lo hizo prometer que le hiciera una reacción a ese señor, ¿no? Y se la debía y lo hice, ¿no? Que igualmente pues seguía en un inicio, cuando él estaba en el protestantismo, seguía a ese señor, ¿no? Y cansado de sus mentiras, pues me hice prometer pues que le hiciera una reacción y y como lo prometido es deuda, pues lo tuve que hacer, ¿no? Eh, y esos señores, ¿no? Como por ejemplo la predestinación, ¿no? Como acabas de nombrar, ¿no? Y que usan Romanos 9. Pero es que el mismo autor de Romanos es el mismo autor de Corintios, por ejemplo. Y San Pablo también enseñaba, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? O sea, él sabía que las apetencias del cuerpo nos puede llevar a la condenación. Y es el mismo autor que el que escribió la misma carta a los romanos. San Pablo, él mismo, si leemos las escrituras, él no tenía claro de que iba a ser salvo como un protestante. El protestante dice, sí, yo ya soy salvo. Si yo ahora me muero, yo entro directito al cielo. Y eso no es así. Eso es una tremenda mentira del demonio. Cuando una persona se relaja, cuando una persona pues no quiere vivir su fe a cabalidad. No, es que los católicos decís que soy salvo por obras. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando la iglesia dijo eso. Que mientras más obras hagamos, pues nos salvamos. No. Eso sería una manera de yo mismo redimirme. Y yo no me redimo, me redime Cristo. Pero es que mi amor por Cristo y mi fe por el Señor hace que mi fe sea una fe viva, no sea una fe muerta. O sea, yo muestro mi fe por mis obras, ¿verdad? Como dice el apóstol Santiago en sus cartas. Muéstrame tu fe sin obras. Muéstramela, que yo por mis obras te muestro mi fe. Es inconcebible, ¿no? Cristo mismo nos enseña una fe en el cual nos manda a actuar y tener amor por el prójimo. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos de comer? Pues cuando le dais de comer a uno de estos pequeños. A mí me lo disteis. Señor, ¿cuándo fuimos a visitarte a la cárcel? Pues cada vez que lo hacéis con aquellos, conmigo lo hicisteis. O sea, una fe que nos lleva a actuar, ¿verdad? Y el Señor mismo en Apocalipsis dice, en el día aquel yo daré a cada uno según sus obras. La boquita del Señor en Apocalipsis claramente lo dice.
O sea, yo, y eso es doctrina cristiana, yo lo que crea un calvinista o lo que haga cualquiera, pues no me interesa, ¿no? Pero es de cajón, y eso lo sabe un niño pequeño, que si actuamos mal y no nos arrepentimos, pues vamos a recibir un castigo. Y sin embargo, si actuamos bien y hacemos buenas obras de caridad, tenemos amor por el prójimo, pues qué duda cabe que recibiremos el premio, la corona, ¿no? Decía el Señor que toda la ley se resumía en qué? En dos mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, y también amarás a tu prójimo. No hay más ley que esa, ¿no? Y amar al prójimo no es, Eduardo, ¿tienes hambre? No, ay, no tienes comida, ¿no? Vale, yo me marcho, ¿vale? Vete y hártate. No, eso no nos manda el Señor. El Señor me manda. Si yo te veo, Eduardo, con hambre y no tienes para comer, toma, Eduardo, come. Porque también dice Santiago que el que pueda hacer un bien y no lo hace, peca. Entonces el protestante, como no hace obras y te ve con hambre, te ve con sed, peca. Cada vez que omite una buena obra, peca. Así de sencillo. Adelante, hermano. Sí, sí, hermano. Es cierto, hermano. Es muy cierto, la verdad. Y es que, bueno, em, los reformados, pues, para todo tienen un versículo para supuestamente justificar su doctrina. Em, entonces, pues, cuando me dicen, hermano, mira, tú debes creer en esto porque así lo dice en la Biblia, y me muestran el versículo, pues, obviamente pues, yo que recién estoy aprendiendo, pues, obviamente no voy a tener argumento para poder rebatir. La cosa es que como reformado intenté aprender lo que, em, todo lo que estuviera a mi alcance. Em, Siempre yo preguntaba al pastor, estuve conociendo más sobre la palabra de Dios y también sobre la historia de la reforma. Por ahí cuando yo ponía historia de la iglesia, pero en los canales de los reformados, me salía en Martín Lutero, me salía en Juan Calvino, eh, y una vez me apareció Agustín de Hipona, pero sin embargo, pues no decía San Agustín y pues decían que Agustín también era calvinista. Claro. eh, pero- y pues, Fíjate, en- hermano, que a esas denominaciones les condena su propio nombre. Les condena su propio nombre. ¿Eres calvinista? ¿Por qué eres calvinista? Porque me fundó Calvino. O sea, Calvino no estaba en el siglo IV con San Agustín. Ni San Agustín creía lo que Calvino enseñaba. Enseñaba otra cosa diferente. sí, sí, hermano, porque Agustín era católico. Sin Totalmente. embargo, cuando uno no conoce, pues obviamente va a tener dificultad para discernir. Entonces, em, con los videos que yo veía, con lo que me decía el pastor, yo trataba de aprender más y más. En casa, en mi casa, pues como mi papá es luterano, eh, pues a veces él como que trataba de darme algunos consejos. Por ejemplo, él me decía lo mismo, de que si es que me dicen, si es que me dicen que me bautice, pues que no lo haga, porque yo estaba yendo a una iglesia bautista reformada. Y como sabrá, los bautistas reformados y los presbiterianos, pues creen en lo mismo, excepto en el bautismo. Los, los presbiterianos creen que el bautismo sí puede aplicarse a los bebés, pero sin embargo los bautistas reformados creen que no, que uno debe ya estar grande. Fíjate que es curioso, ¿no? Porque Lutero enseñaba
la sola escritura, ¿no? O sea, cualquiera puede interpretar la Sagrada Escritura como bien le convenga. Le podríamos haber contestado a tu padre, pues mire, pues allí también interpretan la escritura, ellos lo interpretan así, así como Martín Lutero dijo, pues yo les hago caso. Él lo interpreta de una manera, pues está en lo correcto. El libre examen, pues a ellos pues les inspira a que me bauticen. Doctrina de Martín Lutero. No hay Sí, magisterio, yo soy el magisterio. Yo soy quien quito, pongo y dispongo de lo que tengo que hacer con la Sagrada Escritura en la mano. sí, sí, hermano. De verdad, yo también, pues, como reformado, pues, también trataba de investigar por internet. ¿Por qué las otras iglesias, pues, no? ¿Por qué no están en lo correcto? Y claro, además de la predestinación, por ejemplo, eh, investigué sobre los mormones, testigos de Jehová, y respecto a los católicos, pues, vi un artículo que decía que los deuterocanónicos, los 7 libros del Antiguo Testamento, eh, deuterocanónicos, estaban mal. Y, por ejemplo, decía de que en el libro de Tobit cometían brujería, porque como un pescado te va a sanar, por ejemplo, o en Macabeos de que era un libro apócrifo, porque se habla de una referencia al purgatorio, y pues entonces pues yo estaba convencido de que por fin estaba en la iglesia, de que podía ayudarme a interpretar la Biblia de manera correcta. Sin embargo, bueno, como le comenté, mi padre me dijo de que no me bautizara otra vez. Sin embargo, el pastor me dijo que sí, que debo bautizarme. Eh, yo también, esas dudas, pues yo traté de investigarlas. Entré a un grupo de WhatsApp que también era de reformados de diferentes países. Eh, ahí también conocí a un hermano llamado David Brown, que también dio su testimonio de conversión acá. A él también le hice algunas preguntas eh, respecto al bautismo. Eh, yo investigaba más sobre esto y, pues a las finales pues yo como que como que el argumento de los presbiterianos me parecía mucho mejor que el argumento de los bautistas reformados, sinceramente. Sin embargo, por mi casa no hay una iglesia presbiteriana, pero yo veía de que como creen en todo igual, excepto en el bautismo, pues no importa, pues me voy a volver a bautizar. Em, entonces, pues también algo curioso es de que incluso hay un debate entre R.C. Sproul y John MacArthur, donde debaten sobre el bautismo, además de que ambos son reformados. Sin embargo, uno es presbiteriano y el otro no. Hermano, mira, le voy a resumir todo en una frase muy sabia de Scott Hahn, presbiteriano, y él dijo en una ocasión, dicen, mientras ellos, los protestantes en general, discuten el menú, nosotros degustamos el banquete. Ellos todavía se Mm, pelean a ver si hay que bautizarse de pequeño, de adolescente, de adulto. Aquí tenemos todo por delante. sí, hermano. Ahí también me gustaría comentar de que eh, mi hermano mayor, pues como él también iba a la iglesia luterana, pues él empezó a asistir a un seminario virtual, porque era pandemia, sobre las enseñanzas de la iglesia luterana.
Y pues la verdad, pues cuando yo le comenté de que yo quería volver a bautizarme, él me decía que no lo haga porque eso no es verdad, que el bautizo es solamente de bebé. Y me dijo también dos cosas más. Me dijo primero de que María es madre de Dios. Y me dijo también en segundo lugar de que los apóstoles tuvieron discípulos. Eh, y bueno, esto fue algo para mí nuevo. Sin embargo, como que no traté de darle mucha veracidad, porque yo no estaba yendo a la iglesia luterana, yo estaba yendo a la iglesia reformada. Eh, pero algo que es muy, pero muy interesante, cuando uno se pone a investigar sobre la iglesia reformada, en resumen, pues sería como un Frankenstein. ¿Ha visto usted, hermano, a ese monstruo Frankenstein, que es un monstruo creado a partir de pedazos de el cuerpo de otros humanos? Es un ejemplo clarísimo de lo que es el mundo de las sectas. Un Sí, Frankenstein porque, del cristianismo. porque los reformados, por ejemplo, toman un poco de los puritanos, un poco de Calvino, un poco de Lutero, un poco de los anglicanos, un poco de este, un otro, y pues forma un monstruo. Y la verdad, yo, cuando me di cuenta de esto, pues eh, me pareció raro eh, porque se supone de que si los reformados, ellos están con la verdad, pues la verdad debería venir desde antes, pero la verdad se hacía un poco extraño, la verdad. Así es. La iglesia, hermano, ha sido, es y será la iglesia desde el comienzo de los apóstoles hasta nuestros días. No ha habido ningún tipo de interrupción. La iglesia siempre ha existido. No, no. Es que llegó Constantino y fundó la iglesia católica. Antes de eso estábamos nosotros, pero a nosotros pues nos aniquilaron y gracias a Dios pues Martín Lutero pues volvió a florecer el cristianismo. Sí, eso cuéntame ahora una de indios y quizás te creo, ¿no? Eso es como un regreso al futuro, hermano. Ellos estaban al comienzo, en el siglo I, desaparecieron y aparecieron aquí, en el siglo XXI. Pues esa película que se la cuenten a otros, ¿no? La iglesia siempre ha sido, y como tú has dicho, hermano, los apóstoles tuvieron discípulos. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, cómo se fueron ampliando las comunidades cristianas. San Pablo decía a Timoteo, ¿no? Lo que yo te he enseñado a ti, tú enséñalos a otros hombres que sean capaces de enseñar a otros. O sea, ¿eso cómo se llama? Sucesión apostólica. El mismo, en el mismo libro de Hechos podemos ver cómo también San Pablo pues ordenaba presbíteros. Ellos interpretan o lo traducen como ancianos, ¿no? Y dice que San Pablo dejaba en cada ciudad, dejaba presbíteros, o sea, sacerdotes. Y ahí se ve cómo la expansión del cristianismo pues se fue dando paulatinamente, ¿no? No, pero muchos dirán, y así lo he escuchado, ¿no? Que muerto el último apóstol, ahí terminó la iglesia. Cuando murió San Juan, en el año 100, pues ahí quedó la iglesia. Cristo, esa no era la idea de nuestro Señor, que cuando muriera el último apóstol, pues la iglesia se acabara. Si no, ya ves tú, ¿qué iglesia? Jesús encomendó a la iglesia, pues todas estas generaciones y por tanto en todas las generaciones iba a estar a la iglesia. Iba a estar la iglesia expandiendo el cristianismo, llevando la salvación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo se fue, sí, pero no nos dejó solos, ni nos dejó huérfanos. Dejó la iglesia, que es el transporte que debemos de tomar para llegar a la salvación. Y la iglesia siempre ha estado en el siglo I, en el II, en el III, hasta el siglo XXI en el cual estamos, ¿no? A través de la imposición de manos, pues los apóstoles iban nombrando a obispos, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Pedro y de Juan, y fue el tercer obispo en la diócesis de Antioquía, y fue nombrado por el mismo apóstol.
Porque eso fue enseñado igualmente por nuestro Señor, ¿no? La iglesia se fue expandiendo. Lleven el evangelio hasta el último rincón del mundo, a todos los pueblos. ¿Creemos que 12 personas pudieron llevar el evangelio a todo el mundo? No, no creo yo. Es aún en el siglo XXI y el evangelio aún hay partes del mundo que está por estrenar. Adelante, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Ahorita no recuerdo en qué versículo dice Ujú. que a Dios se le da la gloria en la iglesia en todas las generaciones. En ¿No recuerdo? Corintios. Te Corintios. lo, te lo busco enseguida. Sí, hermano, porque, o sea, ahí habla de una iglesia que va a estar en todas las generaciones. Entonces, pues sería imposible de que hayan generaciones Perdón, en las cuales no es, no la es iglesia no en, estuvo. no es en Corintios, es en Efesios capítulo 3, versículo 21. Y te lo leo de la misma Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, dicen por ahí. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús hasta que venga Lutero. No, no, perdón, perdón. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y Eduardo y yo decimos amén. Más claro no canta un gallo. Sí, hermano, A- ¿cómo? Adelante, adelante, hermano. Sí, hermano, la verdad, eh, recuerdo que Juan Manuel Vaz, en una prédica, él decía de que las sectas no te dejan investigar más allá sobre cómo la iglesia se formó, cómo la iglesia apareció. Las sectas lo prohíben, pero como estamos en la iglesia verdadera, o sea, bueno, no decía iglesia verdadera, decía que como tenemos la sana doctrina, entonces, entonces ustedes pueden investigar, pueden hacerlo con libertad, porque ustedes verán de que, de que siempre se ha creído así. No. Sí, sí, hermano. Bueno, ese decía Juan Manuel Vaz. Eh, y también recuerdo de que Paul Watcher, él, él hablaba mucho de hay que compartir el evangelio. Y pues eso me inspiró a mí a empezar a compartirlo con los demás, con todas las personas de que estaban a mi alrededor, a compartir el evangelio. Bueno, supuestamente el evangelio de la predestinación y todo eso. Eh, aunque algo que se me hacía raro es que en la palabra de Dios se habla de que, se habla, por ejemplo, arrepíntete y cree en el evangelio. Sin embargo, eh, por lo que me habían enseñado, el arrepentirse también es una obra. Entonces, lo que uno debe hacer es orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te ayude a arrepentirte. Es otra Eh, obra. en- Rezar es otra obra. Es otra sí, acción nuestra. sí, hermano, pues la verdad, pues la verdad, yo, yo como que lo veía un poco raro, pero yo me decía a mí mismo, como esto es algo de Dios, a lo mejor por eso no lo comprendo bien. Así que yo, pues, con sinceridad, con honestidad, yo trataba de compartir el Evangelio. Y lo compartí con bastantes personas. Y recuerdo que una vez en el trabajo había una muchacha a la cual, pues, yo le empecé también a compartir el Evangelio. Entonces ella me dijo que ella es católica. Bueno, esa chica no es católica practicante, o sea, solamente es católica, o sea, antes, cuando era pequeña, iba al coro, hizo sus sacramentos, pero luego se alejó. Entonces, pues ella me dijo que ella es católica. Y yo, recordando una prédica, le dije de que los católicos creen en un Dios imaginario, porque creen que Dios es como Papá Noel. Algo así le dije
la hermana. Entonces, pues yo le comenté de que hay que creer en el Dios de la Biblia. Ella me dijo, Eduardo, pero la iglesia tiene bastantes años. Además, tiene teólogos. Eh, ¿Tú crees que acaso ellos no estudian la Biblia? Pues la verdad, eso me dejó pensando, me dejó un poco en duda. Entonces, pues la verdad, yo dije, en mi país, Perú, la mayoría no son ni testigos de Jehová, ni mormones, ni pentecostales, la mayoría son católicos en mi país, porque mi país es un país católico. Entonces, mi misión debe ser convertir a los católicos. Así que me puse un día en YouTube y puse testimonio de conversión, eh, católico se vuelve evangélico. Me salieron bastantes, incluso hasta de un supuesto sacerdote que se volvió ahora evangélico. Y luego, como yo quería de verdad eh, compartir el evangelio, yo, yo sabía de que no solamente debo de investigar eso, también debo de investigar el otro lado, porque a lo mejor yo, yo quiero compartir el evangelio, pero el católico me da un argumento de que yo no sé cómo responder. Así que me puse a investigar testimonio de conversión católico, perdón, evangélico se vuelve católico. Y la verdad, me salieron videos bastantes videos, pero uno que vi, que fue el primero que vi, fue uno donde José Presencia entrevistaba a un hermano. Y entonces, pues yo empecé a ver su testimonio de conversión y la verdad, pues me dejó bastante impactado. ¿Qué testimonio era, hermano? ¿Recuerda el nombre? Hermano, la verdad, son tantos videos que, hermano, ¿cómo le explico? Me vi un video, luego otro. Creo que Muchos seguidos. esa noche me vi por lo menos unos 5 videos y cada uno de 1 hora por lo menos. Es muy importante, hermano. Su actitud me parece muy interesante, ¿no? Porque eh, trata, ¿no? De buscar la verdad, ¿no? No se conforma con lo que le dicen, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, ¿no? Una persona que trata de buscar la verdad, pues va a realizar una investigación y va a decir, bueno, este, esta secta o esta denominación me enseña esto, pero es que la otra me enseña lo contrario. Pero es que si me voy a la otra, me enseña otra cosa diferente. Y así uno se puede volver totalmente loco, ¿no? Eh, en esa circunstancia, ¿no? Y cuando uno ve que todo eso, pues, es un mundo de confusión y vemos que la Iglesia Católica, pues, aparte de tener 2000 años y toda esa riqueza espiritual, vemos que lo que creemos está claro, está en nuestros catecismos, está en nuestros libros, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, vemos los trabajos de San Agustín, ¿no? Leemos la patrística, los padres apostólicos, ¿no? Como tú decías antes, ¿no, hermano? Decía que este señor, el señor Bath, que ellos creen lo mismo que los que creían al comienzo, ¿no? Del cristianismo. Es una mentira enorme. Sino que se compare, por ejemplo, que busque las cartas de San Ignacio de Antioquía y lea lo que escribía a los de Esmirna, a los de Éfeso, cuando San Ignacio de Antioquía decía que la Eucaristía es la misma carne de nuestro Señor Jesús que sufrió en la cruz. O sea, no una parecida, no un sucedáneo, no una que se le parece, no, no. La Eucaristía es la misma carne de Cristo, la misma que sufrió en la cruz. Eso te hace estallar la cabeza. Eso te hace estallar la cabeza. Si tú amas verdaderamente a Jesús y lees a ese señor, a San Ignacio de Antioquía, que iba camino al martirio, pero lees también San Juan 6,
esto es mi cuerpo, y San Ignacio, un obispo de la Iglesia Católica en el siglo I, te está confirmando lo mismo, ¿cómo me puede decir el señor Paz en el siglo XXI que él cree lo mismo que San Ignacio de Antioquía? No tiene lógica Mm, ninguna. Yo creo que quien le crea a ese señor está más loco que él. sí, sí, hermano. Eh, Sobre todo en San Juan 6 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, no dice porque mi carne representa o porque mi sangre representa, simboliza, o porque mi carne es una parábola de la comida. Dice, mi carne es verdadera comida, verdadera bebida. Y Pero pues, fíjate que nos habla de un alimento espiritual. Quien coma de este pan tendrá vida eterna. Y yo y el Padre moraremos en él. Comunión, común, unión. Nos hacemos uno con Jesús. Para ellos comunión, ¿qué es? Levantar las manos y escuchar una alabanza. Eso es tener comunión con Dios, según ellos. sí, hermano, la verdad que sí. Eh, y pues ocurre de que luego dio de ver los testimonios de conversión, pues quizás no recuerdo cuáles fueron los que vi, pero el último que vi fue el testimonio de conversión de José Presencia mismo, de José, cuando él comentaba de que él estuvo en la iglesia bautista y todo esto. Ese fue, esos fueron los videos que vi. Entonces, pues, luego yo conversé un rato con mi hermano. Él me dijo que los discípulos eran Ignacio y algunos más. Entonces yo, la verdad, quise, quise el domingo preguntarle al pastor sobre todo lo que yo había visto. Primeramente, dijeron de que cuando uno pregunta al pastor sobre por qué en la historia la iglesia era así, así, el pastor te va a decir que deja de investigar eso y lee más la Biblia. Y la verdad, le pregunté al pastor y me dijo lo mismo. Entonces, pues yo como que trataba de hacerle preguntas que había visto en los videos y el pastor me daba las respuestas mismas que decían en los videos. Eh, por ejemplo, recuerdo que le dije sobre esa duda que tenía, por qué la iglesia, por qué la iglesia fue fundada, luego como que fue corrompida y luego otra vez es restaurada por Lutero. Y me dice que no, que hay un rastro de sangre. Y justamente, pues, el rastro de sangre es supuestamente es una investigación de, de cómo los evangélicos vienen desde Juan el Bautista. Sin embargo, pues, este rastro de sangre, pues, en realidad es falso, porque justamente en dos videos que yo había visto, habían dicho de que el rastro de sangre era mentira, pues, la verdad, con ese argumento como que se me hizo muy extraño la respuesta del pastor. Luego, cuando fue el momento de la Santa Cena, eh, entonces, bueno, agarraron un poco de jugo de uva, un poco de pan y lo repartieron entre todos. Y luego, cuando acabó el culto, yo fui un rato al baño y el baño está cerca a la cocina. Y cuando vi en la cocina, pues el pastor le estaba dando de comer a su hijo el pan que había sobrado. O sea, los evangélicos te hablan de que para que uno pueda comer el pan y el vino, deben de primero estar bautizados. Sin embargo, este pequeñito pues no estaba bautizado porque los reformados creen que uno se bautiza de grande. Entonces vi de que, bueno, ahí empecé a recordar que los pentecostales, los reformados, los bautistas, pues no ven el pan y el vino como carne
y sangre de Cristo de manera real. Lo ven, no sé, como, bueno, como un símbolo, y pues la verdad yo ya me estaba cuestionando porque yo había ya visto lo de San Juan 6, de mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, me puse a tratar de investigar más sobre la historia de la iglesia, pero no quería ver a los católicos, quería que un pastor lo explique. Y me sale un video de Eduardo Gutiérrez. eh, y, y pues él explicaba la historia de la iglesia evangélica y hablaba de San Agustín, pero San Agustín es del siglo IV. Eh, además, por ejemplo, Eduardo Gutiérrez leía dos párrafos de un texto de San Agustín y decía, ya ven católicos, ustedes están equivocados porque Agustín dice esto. Otra vez leía dos párrafos y decía otra vez católicos, ya ven. Y pues yo decía, ¿por qué ese afán de señalar a los católicos? Entonces, pues bueno, empecé a ver varios videos de reformados que hablaban de la historia de la iglesia, de la Didache. La Didache es un documento de que se escribió aproximadamente en el año 70, si no me equivoco, eh, y pues es un documento muy temprano, y cuando uno lo lee de manera detallada, eh, obviamente contiene las enseñanzas católicas. Entonces, pues hay bastantes pruebas de que la iglesia que Jesús fundó es la católica. Por ejemplo, lo que comentó usted, hermano, eh, habían bastantes discípulos, como San Policarpo de Esmirna, San Clemente de Roma, un papa, y San Ignacio de Antioquía, por ejemplo. Y todos los documentos de ellos, y además la Biblia G, estaban en completa armonía. Y todo esto no contradecía la Biblia. También me puse a investigar sobre la Septuaginta, cómo contenía a los deuterocanónicos, y fue lo que usó, lo que usó San Pablo para poder hablar, y también Jesús mismo usó la Septuaginta. Entonces, pues empecé una lucha, porque por un lado estaba viendo la verdad, y por otro no quería ver la verdad. Fíjate, hermano, fíjate que en el Nuevo Testamento, eso para los que no lo sepan, para los que duden que los deuterocanónicos, pues era la Biblia, ¿no? Es la Septuaginta, era la Biblia usada por los apóstoles. En el Nuevo Testamento hay más de 300 citas de los libros deuterocanónicos. Nada más y nada menos que 300 citas que citan los apóstoles y nuestro Señor en el Nuevo Testamento. O sea, no son una, no son dos, sino que los apóstoles escriben con la mente puesta en esos libros que ellos ya leían. Y la persona que quiera esos versículos para poder compararlo, me puede escribir a mi correo y yo le envío esos 300 versículos para que él lo lea. Y, sí, hermano, la verdad es que pues descubrí de que incluso la primera Biblia Reina Valera contenía también los deuterocanónicos. No fue hasta el año 1800 donde la sociedad bíblica, no recuerdo su nombre, pero era algo así, las sociedades bíblicas fueron los que decidieron ya no colocar los libros. Entonces, 7 libros que estuvieron en la Biblia durante, durante más de 1000 años fueron quitados de repente. Y eso no es todo. Martín Lutero, él quiso quitar también Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis, lo cual pues ya, con esto pues ya es algo bastante raro, bastante extraño, la verdad. Entonces, yo empecé a comprender bastantes cosas, pero no quería que sea verdad. La verdad tenía miedo, tenía bastante temor. Pensaba de que el diablo quería engañarme porque yo pensaba en las estatuas, eh, supuestamente los ídolos,
Y yo decía, no, pero todo esto no puede ser verdad. Entonces, de poco a poco empecé a comprender bas- bastantes cosas. Eh, por ejemplo, comprendí de que adorar no es arrodillarse o, o no sé, aplaudir, dar flores, prender velas. Adorar es el acto donde uno reconoce a algo o alguien como su Dios, o, o cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios en su vida. Esa es la, bueno, perdón, esa es la idolatría. Adorar, pues, es eso, es reconocer algo o alguien como Dios. Eh, entonces, por eso es que en San Juan se habla de los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No dice los adoradores que adoran arrodillándose y poniendo velas. Dice en espíritu y en verdad. O sea que la adoración está en que el interior del alma, del corazón. Entonces, para nosotros, acusar a alguien de idólatra es sinceramente un acto muy peligroso porque a lo mejor estamos equivocados. La única forma de que podemos saber de que alguien es idólatra es de que Dios mismo te lo revele, que es algo muy raro, o que la persona te lo diga y te diga, ¿sabes qué? Yo creo que este gato es mi Dios, por ejemplo. Eh, entonces, em, comprendí de que el acto de la veneración es algo que siempre ha estado presente. Por ejemplo, San Pablo habla de que nosotros venerábamos a nuestros padres. Se habla de que, por ejemplo, el rey Salomón, eh, si no me equivoco, él, se, él también se arrodilla ante su madre, si no me equivoco. Y también Así es. Josué se postra con los ancianos ante el arca de la alianza, ante ante una imagen sagrada. Entonces, pues, todo esto habla claramente de que quizás los evangélicos estaban equivocados. Y yo digo quizás porque yo todavía no quería creer, porque la verdad no es fácil. Fíjate, hermano, que ellos siempre enseñan que la idolatría pues, es arrodillarse, dar un beso a una imagen o tocarla, y nunca te van a decir otro tipo de idolatría que sí enseñaba San Pablo y que seguramente ellos pueden hacer ese tipo de idolatría. Fíjate, te voy a leer la Reina Valera, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, ¿acaso el protestante no fornica? Impureza, ¿acaso el protestante no puede ser impuro? ¿Pasiones desordenadas, o acaso en ello no hay pasiones desordenadas? Malos deseos, avaricia, ¿habrá avaricia en el mundo protestante? Y dice San Pablo, eso es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y nosotros, sabiendo que son avariciosos, que son idólatras, nunca le decimos idólatra. ¿Por qué? Porque sabemos que es una desviación humana, ¿verdad? Es algo que se tiene que corregir, ¿verdad? Pero no vamos señalando a nadie. Ya bastante tenemos con convertirnos nosotros, ¿verdad? Y además que ellos no son personas que te van a oír. Pero San Pablo es claro, ¿no? Las pasiones desordenadas, la fornicación, la impureza, los malos deseos. ¿Acaso los protestantes no tienen malos deseos para los católicos cuando nos mandan al infierno? Eso es un mal deseo. Eso es un deseo malísimo. Yo no le deseo eso ni al peor de los protestantes. El mayor enemigo que tenga la iglesia en el mundo protestante, yo jamás le desearía que vaya al infierno porque yo soy consciente de lo que es enviar a una persona eternamente a ese lugar. Y San Pablo dice que todas esas cosas es idolatría. Por tanto, hermanos protestantes, en vuestras iglesias hay muchas personas impuras, con pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias y muchos de ustedes sois idólatras. Y no es por tener una imagen de la Virgen María que nos recuerda a ella, que, que la iglesia nos la propone como ejemplo, por tener esa imagen no nos hace idólatras. Sí, hermano. Correcto, hermano, correcto.
Además de que las imágenes han estado presentes incluso en las catacumbas del siglo II. También tenemos la oración Subtum Presidium, que es una oración hacia la Madre de Dios, nuestra Madre, la Virgen María, que también se estima de que es alrededor del siglo III, Así lo es. cual es muy cercano. Además, antes de los católicos, bueno, como tal no antes, sino em, un cisma, un cisma que salió de la Iglesia católica en el año 1054, los ortodoxos, ellos, ellos igual tienen imágenes, bueno, le llaman íconos, tienen sus íconos, también veneran a la Madre de Dios, tienen misas, o sea, sacramentos, em, tienen obispos. Bueno, sinceramente, si es que de verdad fuera verdad lo que los evangélicos dicen, o lo que decían de que la sana doctrina pues lo tenían los reformados, los ortodoxos serían reformados, ¿no? Pero no lo son, no lo son. Así es. Así es. Y O fíjate, sea, no, hermano, en la oración que acabas de comentar, ¿no? Bajo tu amparo, ¿no? Que sería traducido al castellano. Ya ahí los cristianos pues hacían ruegos a María, ¿no? Pedían intercesión a María. No que le rezamos a ella, sino que pedimos su intercesión, ¿no? Y ahí en esa oración también se enseña en el siglo segundo, tercero, que María para los cristianos ya era Madre de Dios, que no fue un invento en el concilio de Éfeso, donde la iglesia pues le dio el título a María de la Teotocos, ¿no? De María, Madre de Dios. Y dice esa oración bajo tu amparo, ¿no? El Subtum Praesidium, dice en castellano, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen. Fíjate, siempre virgen, ya decía en el siglo II, en el siglo III, gloriosa y bendita. Fíjate cómo esos primeros cristianos pues alababan a María y pedían la intercesión de María y le daban a María el lugar que ella se merecía. ¿Cuál es ese lugar? Pues la Madre de Dios. Y todo lo que le corresponde a ella por sus prerrogativas, por ser la mamá de Dios. sí, así es. Y justamente esto es lo que sigue. Quisiera comentarle también sobre lo que pasó con el pastor, de que el pastor trató de convencerme de que no siga viendo estos videos, hasta, hasta él dedicaba horas para tratar de explicarme. Me compartió un libro en PDF de que decía los errores del catecismo y cosas así. Eh, la verdad es que pasaron meses y pues yo le dije al pastor algo parecido a lo que dijo en Lutero, de que mi conciencia pues como que no está tan convencida para seguir acá en la iglesia reformada y que no puedo ir le, en contra de mi conciencia. le devolvemos la pelota, hermano Eduardo. Sí, sí, Qué hermano. buena. Y pues ocurre de que luego como tenía yo bastantes dudas, hay, a ver, por lo menos ahí yo sería el mes, habrá pasado un mes o un mes y medio desde mi primera investigación. Entonces, yo siempre veía en testimonios de conversión que decían de María, 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 pero claro, hablaban de que María no la adoraban, que María no ocupaba el lugar de Cristo, sino que María era la más excesa criatura, que María nos llevaba a Jesús. Y yo dije, si es verdad todo esto, eh, aunque yo no quiero que sea verdad, entonces no habrá nada de malo si ahorita me concentro únicamente en estudiar a María. ¿Por qué? Yo ya había estudiado la Eucaristía, el papado, el purgatorio, y la verdad estaba convencido de que era algo real. Incluso del papado se habla también en Isaías, si no me equivoco, del mayordomo. Capítulo 22. Sí, capítulo Así es. 22.
Y pues ocurre de que yo, eh, la verdad, estaba convencido de que Jesús estaba en la Eucaristía. Sin embargo, no me daba esa alegría, esa emoción, o sea, como que, o sea, solamente era un conocer y ya, nada más. O sea, pero la verdad yo decía, pero, pero ¿por qué adoran a la Eucaristía? O sea, yo la verdad pensaba, era mi pensar, de que, de que la Eucaristía era un pedazo del el cuerpo de Cristo, eh, y que el vino era un poco de su sangre, lo cual no es así. En tanto en el pan y en el vino, en, bueno, como especies, se encuentra realmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y el pan ya no es pan, solo parece pan. El vino ya no es vino, solamente parece vino. Y pues, pero yo todavía no entendía esto. Y sin embargo, parece raro, pero María fue la que me ayudó a comprender todo lo demás. Por eso yo diría de que María fue la que me convirtió realmente a la Iglesia Católica. Así es. Pues fíjate, hermano, que María, pues se le atraganta, ¿no? A la gran mayoría de reformados, ¿no? Por ahí está el pastor Percy, que me une una gran amistad con él. Y él todavía pues se le va, hace un tiempo yo veía que se le atragantaba más, ¿no? Últimamente que lo veo como que acepta, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Como que María es madre de Dios, María es inmaculada, ¿no? Y todo eso, ¿no? No sé aún, pues, qué puede haber por ahí que a él le pueda, pues, todavía, pues, que le haga rechazar el dar el paso, ¿no? Porque es muy estudioso y Dios quiera que más pronto que tarde, pues, termine de dar el paso, ¿no? Pero ahora, hermano, como católico, ¿qué papel tiene María en tu vida como cristiano? La verdad, yo diría que ella está tan pero tan presente. eh, ¿Por qué? Porque ella es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Jesucristo. Y su unión es tanta, de que María está siempre presente al lado de su Hijo. Y si Jesús está siempre a mi lado, pues María está también siempre a mi lado. Y para la verdad, pues es ahora muy diferente, porque ahora comprendo de que María es mi madre, intercesora, defensora, todas las letanías que hablan de que María es madre de la iglesia, que es Virgen de las Vírgenes, que es la Torre de Puerta del David, Torre de Espíritu. Marfil, ajá, todo esto, pues pues yo ahora comprendo de que es así y hasta más, porque toda la veneración, todo el honor que se le pueda dar a María, pues no es nada, porque María es realmente excelsa. Ella es más grande incluso que los ángeles, lo cual antes para mí parecería que están endiosando a María, pero en realidad no. Y para que no se me malinterprete, porque a lo mejor un evangélico va a oír este video, quisiera tratar de explicar un poquito sobre por qué María es vista de esta manera. Ocurre de que cuando yo empecé a investigar sobre María, lo primero fue investigar sobre María, Madre de Dios. Entonces, ocurre de que Jesús es Dios. Eso lo tenemos claro. Jesús es hombre. Eso también está claro. 100% hombre, 100% Dios. Y la pregunta es, ¿en qué momento fue que Jesús pues empezó a ser hombre o, o, o en su encarnación a ser Dios? Bueno, a ser hombre pues fue desde el momento de la concepción, obviamente. Y la pregunta era, ¿pero Jesús ahí fue Dios? O a lo mejor fue Dios cuando nació, o fue Dios cuando ya tuvo uso de razón, o fue Dios cuando fue bautizado. ¿En qué momento Jesús pues fue Dios? Y entonces, cuando uno se pone realmente a investigar,
uno comprende de que Jesús es tanto hombre como Dios desde el momento de la concepción. Jesús como Dios es Dios eterno, pero al Así es. encarnarse se encarna desde el momento de la concepción. Entonces, este bebé que María tiene en su vientre es Dios, porque podemos llamarle a Jesús Jesús, Cordero, Señor, Dios, porque son palabras que hablan de la segunda persona, de la Santísima Trinidad. Entonces, Dios está en el vientre de María, y María dio a luz a Dios. Entonces, María es la Madre de Dios. Y también esto lo confirma Santa Isabel. Cuando María va a visitarla, dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y yo pregunto a los evangélicos, ¿el Señor quién es? ¿El Señor es cualquier Señor que está por la calle o el Señor es Dios? Obviamente es Dios. Entonces sería lo mismo que Isabel dijera, ¿quién soy yo para que la madre de Dios venga a verme? Entonces, pues por esa parte, pues sinceramente, el llamarle a María Madre de Dios es em, un título que se lo merece porque es realmente Madre de Dios. El segundo punto es sobre María Inmaculada, sin mancha de pecado. ¿Por qué María sería sin mancha de pecado? Porque aquí la verdad ya como que hay puntos de que quizás no sean tan fáciles de comprender, al menos de que uno quiere comprender. ¿Qué dice en Génesis capítulo 3 versículo 15? Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. Entonces, como lo explicó una vez en un video José Plasencia, eh, cuando uno es amigo de Dios, pues es porque uno pues está en ese estado de gracia, o sea, de que uno no está cometiendo pecados, pues, pero cuando uno es amigo del diablo, pues uno pues es porque está en pecado. Entonces, el ser enemigo de la serpiente, del diablo, sería igual a no pecar. Y si hay una enemistad profetizada por Dios entre la serpiente y la mujer, esta mujer obviamente es María. Entonces, pues eso significa de que ella no peca. Ella no puede pecar y nunca ha pecado. Entonces, esta mujer, María, es Madre de Dios y es inmaculada. Y un tercer punto que vi también fue que María es el arca de la nueva alianza, lo cual hay bastantes versículos, pero yo únicamente quiero hablar sobre Apocalipsis capítulo 11. Al final del capítulo 11 se habla de que en el cielo apareció el arca de la alianza. Y luego en el 12 dice, al inicio, entonces vi una gran señal, a una mujer con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Y se habla que esta mujer da a luz a un hijo varón, el cual es Jesucristo. Entonces, se habla de que María es el arca de la alianza, el arca de la nueva alianza. Y la verdad hay bastante versículos, pero yo únicamente quiero concentrarme en este. Eh, entonces, pues todo esto me hizo ver a María de una manera distinta, porque el arca de la alianza no era un objeto que solamente lo arrastraban o lo llevaban a la espalda o sí, sino que era un objeto sagrado el cual se cargaba pues tal cual los católicos cargamos en las procesiones. Eh, Era tan sagrada de que cuando alguien tocaba el arca de la alianza, podía hasta morir. Era tan sagrada de que tenía dentro el maná, la vara de Aarón y las tablas de Moisés. Y pues justamente María contuvo en su vientre al maná verdadero, contuvo al que tiene de verdad la vara de sacerdote y de rey,
y también contiene a la palabra encarnada, o sea, a los mandamientos, a las tablas de, de Moisés. O sea que María realmente es el arca de la alianza. Y si el arca de la alianza era tan sagrada, pues María debe serlo más. Y pues solamente quiero aclarar esos puntos, porque todo esto me hizo ver a María de una manera diferente. Ya no la veía como una mujer la cual Dios solamente usó para que Cristo pues estuviera en su vientre y saliera, sino que hay más. La sangre, la sangre que Jesús derramó, esa sangre es 100% sangre igual a la de María, porque Jesús no tiene papá físico, no tiene papá biológico. O sea que el cuerpo de Jesús, su cuerpo, su carne, su sangre de Jesucristo, cada célula, cada molécula de ADN de Jesús es tomado de María de manera directa. Entonces, la sangre que Jesús derramó en la cruz sería una sangre igual a la de María. Entonces, María no es cualquier mujer que fue usada y nada más. Es una mujer realmente santa, tan santa de que fue necesario que estuviera presente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo envió sus dones en formas de lengua de fuego. Entonces, pues todo esto me hizo comprender también sobre la Eucaristía. ¿Por qué? Eh, Porque me hizo ver de que si María es sagrada, pues entonces, pues como que yo pude ver que también, ¿cómo lo explico? En la Eucaristía nosotros solamente vemos en pan y vino. Sin embargo, pues Jesús habla de que es realmente Él, es su cuerpo y su sangre. Y María, la madre de Jesucristo, pues ella de manera real, pues llevó a Jesús en su vientre. Nosotros cuando comulgamos, también llevamos a Jesús de- dentro nuestro. Sin embargo, solamente lo llevamos pues cada vez que vamos a misa. Pero María tuvo a Jesús en su vientre pues por 9 meses, por 9 meses. Y pues ahí no acabó. Comprendí de que tanto el sagrario como la custodia vendrían a ser como María, porque María fue también la que contuvo a Jesucristo. Eh, Además, ahora yo podría comprender mucho más sobre, sobre, sobre Jesús y sobre lo que nos dejó, porque no solamente de que Jesús nos dejó el cielo, el paraíso, al Espíritu Santo, sus promesas, sino que como Jesús es Dios y Él de verdad nos quiso dar todo lo que es de Él, y como María es su madre, también nos dio a María, su madre. Entonces, pues, fui ahí cuando aprendí el rosario, aprendí a rezar el Santo Rosario, y pues me ayudó a entender aún más los misterios de la fe. Qué maravilloso, hermano, que desde el comienzo de tu vida pues fueras evangélico, ¿no? En este caso, luterano, ¿no? Y luego pasaras pues varias experiencias, ¿no? Por diferentes denominaciones y que finalmente pues estés en casa y sientas pues ese amor por María, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Y conozco varios casos, ¿no? De personas que vuelven a la iglesia que nunca fueron católicos y aman a María y conocen a María como no lo conoce un católico que lleve toda la vida en la iglesia. A veces, lamentablemente, los católicos lo único que saben o conocen de María es la imagen de María cuando van a misa y la ven allí y listo, ¿no? No conocen pues todos los datos no bíblicos que acaba de dar, por ejemplo, como que María es el nuevo arca de la alianza, ¿no? Y muchos de ellos, si se les preguntara, pues no tendrían ni idea. No tendrían básicamente
idea alguna de todas esas enseñanzas que ya daba el Antiguo Testamento, ¿no? Como prefigura de lo que iba a ser figura ya real en el Nuevo Testamento, pues en María, ¿no? El arca de la nueva alianza, ¿no? Y es lamentable, ¿no? En este caso, el hermano Eduardo, pues igualmente me lo acaba de demostrar, ¿no? Que personas que no son de la iglesia, que nunca estuvieron en la iglesia y luego se dan a la tarea de estudiar. Eso me parece, pues, muy bueno y a los hermanos les digo esto para tirar un poquito de las orejas, ¿no? Para que se pongan las pilas, para que después no venga ningún evangélico y le hagan pues el lío y se lo lleven el próximo domingo pues al culto pentecostal o al culto que corresponda, ¿no? Pongámonos a estudiar, como hizo nuestro hermano Eduardo pues en su momento. Y seguro que actualmente igualmente sigue estudiando, seguro que sí. Sí, sí, hermano. La verdad, sí. Bueno, em, la iglesia tiene 2000 años y pues la verdad, todo lo que yo he podido estudiar creo que es muy poquito, la verdad. Y sinceramente, no me tomó mucho tiempo aprender esto de María. Yo creo que es algo sencillo porque al Señor le gusta siempre darse a entender de manera sencilla. Entonces, pues, cuando uno de verdad se abre de corazón y acepta lo que la iglesia le quiere enseñar, pues obviamente uno va a comprender. Pero si uno se cierra y dice, no, yo, yo creo en María, pero no quiero ir a misa, creo en María, pero no voy a ir a confesarme, pues uno ya está poniendo pues sus ideas em, antes de que pueda ser humilde y comprender lo que la iglesia quiere darle a entender. Porque la verdad, cuando uno se deja enseñar, es mucho mejor que creer que cuando uno lo sabe todo. Y pues algo más de María es que comprendí también de que ella es realmente reina, em, reina del universo, porque em, Salomón, él sienta a su costado a su madre, a la cual pues sería la reina madre, porque para los judíos ellos tenían al rey y la reina no era la esposa del rey, era la madre del rey. Entonces María, al ser madre de Jesús, también y Jesús es rey, entonces María también es la reina del reino de Jesús. Entonces también, si no me equivoco, a lo mejor hermano, usted me corrige, San Cosimo Mártir, si no me equivoco, fue el que hizo la comparación entre María y Eva, ¿correcto? San Ireneo, Sangrineo. Ok, sí. sí, porque habla em, de que al igual de que en Eva era una virgen, pues estuvo con un ángel, o sea, el diablo, pues, y por medio de Eva fue que ahora nosotros, pues, em, la humanidad, pues, tiene el pecado por medio de María, la cual fue una virgen que estuvo frente a un ángel, o sea, Gabriel. Ella, pues, por medio de ella, es que ahora tenemos la salvación. Entonces, pues, es algo muy, muy hermoso comprender todo eso sobre María, la Madre de Dios. Y pues sinceramente hay cosas que para uno que ha sido criado de una manera, pues es muy difícil de aceptar, de entender. Yo diría de que al igual de que algunos de nosotros, cuando queremos hablar de Jesús, eh, claro, hablamos con el Evangelio, con la palabra de Dios, pero también podemos recurrir a la historia, porque si Jesús de verdad existió, pues deberían haber registros históricos, y la verdad es que sí, sí los hay. Pero si Jesús existió y también existieron los apóstoles, ¿no se han preguntado si también existió una iglesia en la historia? A lo mejor no hay documentos en la historia,
Y si uno se pone a estudiar los documentos, pues del siglo I, siglo II y siglo III, antes de Constantino, uno ve de que la iglesia ya era católica. Y un canal que me ayudó para esto fue un canal llamado El Depósito de la Fe, de Leonardo Abdala, el cual habla bastante sobre la historia de la iglesia en el siglo I, II y III. Y la verdad, pues es muy hermoso. Yo también le recomiendo los videos del canal La Fe de la Iglesia, eh, sobre todo lo más antiguos, porque hay bastante sobre, sobre, o sea, explica sobre las diferencias entre los católicos y los evangélicos, por qué hay tantos evangélicos que se convierten en católicos. También me ayudó el canal del padre Javier Olivera Rabasi, pero esto fue respecto a la historia, porque a veces cuando uno es evangélico, uno pues, a uno le dicen de que cómo vas a ser católico si los católicos pues mataban personas, si los católicos hacían guerras y tenían la Inquisición, pero la verdad es que todo esto se llama leyenda negra. La leyenda negra es cuando un hecho real es distorsionado hasta el punto de que uno piensa en algo diferente. O sea, los hechos sí ocurrieron, pero no como lo cuenta la, la mayoría. Por eso es que Dios nos dio también la capacidad de tener el uso de la razón, porque nosotros al tener el uso de la razón, pues podemos investigar y podemos ver si es verdad lo que me dijo mi profesor, es verdad de que había un fraile de que le cortaba la cabeza al que no quería ser católico, todo eso. Yo les recomendaría de que investiguen sobre las leyendas negras para poder saber más al respecto. Otra cosa es que también hablan de que con Lutero fue que recién aparecieron las Biblias en otros idiomas, lo cual no es cierto, porque antes de Lutero ya habían bastantes Biblias traducidas en otros idiomas. Por ejemplo, en español, pues en España mismo, pues ya habían Biblias que estaban traducidas al español. Eh, y pues también quiero comentarles, hermanos, de que en el Antiguo Testamento, Dios no era que solamente hablaba, no era que Dios hablaba de frente a su pueblo y entonces el pueblo pues tenía la enseñanza de Dios, o tampoco es que Dios entregaba libros para que cada uno pudiera leerlos. Dios hablaba con profetas, los cuales daban el mensaje al pueblo, y luego los profetas escribían este mensaje, y luego los maestros de la ley enseñaban también en lo que Dios había dicho. Y también ocurre lo mismo en el Nuevo Testamento. Dios, no es que Dios pues entregó Biblias para que se repartieran y cada cristiano lo leyera y lo interpretara. Dios dio su revelación, Jesús le dio su revelación a los apóstoles, los cuales son los maestros, porque tienen la enseñanza. Estos maestros empezaron a predicar la palabra de Dios de manera oral y luego también escribieron cartas. Y luego esta enseñanza oral se transmitió de generación en generación. Entonces, esta iglesia del Nuevo Testamento, pues tenía maestros, o sea, un magisterio, tenía en cartas, o sea, las sagradas escrituras, y tenía una enseñanza que se transmitía de generación en generación. Y esto se llama tradición. O sea, cuando decimos tradición, algunos evangélicos piensan que nos referimos
a costumbres, que nos referimos a cosas inventadas, pero una tradición no es eso. Es una enseñanza que, por ejemplo, un apóstol se lo pasó a un cristiano. eh, bueno, claro, y él se lo pasó a otro, a otro, a otro, hasta llegar a nuestros días. Pero claro, ahí viene lo que usted dijo, hermano. Los apóstoles, es cierto, enseñaban al pueblo, pero tenían también a sus sucesores, que eran los sacerdotes, que vendría a ser la sucesión apostólica. Así es, hermano, y es algo que está claramente expuesto en el Nuevo Testamento, precisamente en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde ya se ve cómo el cristianismo se va expandiendo, ¿no? Y yo creo que es un bonito libro, ¿no? Ese de la Biblia, en el cual podemos darnos cuenta que los apóstoles ya comenzaban a hacer lo que Jesús les pidió, ¿no? Vayan y hagan discípulos en toda la tierra, ¿verdad? En todo el mundo. Y ellos, pues cada uno, cada apóstol, pues se iba pues a una ciudad diferente, a un país diferente, pues para llevar el Evangelio, ¿no? Y por tanto, pues ese libro de Hechos deberían de leerlo, pero a leerlo en clave católica, cuando leemos, ¿verdad, hermano? La Biblia en clave católica, no tiene nada que ver a lo que nos enseñan los hermanos separados, ¿no? Y lo leemos de una manera fidedigna, ¿no? Tal como fue escrita, la iglesia así mismo lo interpreta, ¿no? No hay mejor manera pues que estudiar la Biblia a la luz pues del magisterio, ¿no? No yo leyendo a solas mi Biblia e inventando cosas. Eso no es lo que desea Dios, ni lo que ni podemos hacer de un invento nuestro una inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Cosa que podemos entristecer, ¿no? Al Espíritu Santo. Pues hermano Eduardo, mil gracias por este bello compartir sobre su experiencia pues, en las sectas y denominaciones protestantes. Y me parece positivo, aunque a muchos les creerá, será que creen que no, pero el hermano ha pasado por un montón de denominaciones y eso es bueno ¿en qué? Porque ahora como católico él conoce la manera de actuar de todas esas sectas, esas denominaciones, sabe en qué cree y sabe cómo combatirles, ¿no? Seguramente si mañana se encuentra con un bautista, un pentecostal o un luterano, pues él va a saber contraatacar con argumentos católicos esos argumentos que él ya sabe, ¿no? Que él ya sabe de antemano que estos hermanos pues le van a exponer, ¿no? Y él pues va a dar una buena defensa sobre eso. Pues hermano Eduardo, mil gracias por compartir su bello testimonio y todas las enseñanzas, que son pequeñas cápsulas que los hermanos que vean el testimonio, pues espero que tomen buena nota y también pues estudien, ¿no? Todos esos puntos doctrinales que el hermano Eduardo pues ha dedicado en su testimonio. Hermano Eduardo, me gustaría que diera algún consejo pues a esos hermanos que están fuera de la iglesia, que atacan a la iglesia sin motivo y que están adoctrinados pues a atacar a la iglesia. ¿Qué podríamos decirle? Bueno, en primer lugar, creo que les diría que eh, deben de recordar de que siguen a Cristo, a Jesucristo. Ahora, si siguen a Jesucristo, no solamente deben creer en Él, deben creerle a todo lo que Él diga. Ahora, entonces, si es que uno, pues, de verdad quiere seguir a Jesucristo, tiene que también recordar de que Jesús no es que solamente Él andaba solo, Él tuvo una iglesia. Entonces, les diría, hermanos, que les diría lo mismo que dijo en Hechos de los Apóstoles el maestro de Pablo. ¿Cómo se llamaba? Perdón, hermano. ¿Cómo? Eh, el maestro de Pablo. Ay, sí, aparece en Es, Hechos 6. sí, Eh, cuando Gamaliel, perdónese Gamaliel, Gamaliel. claro. Sí, él dice, pues, si es que pues ellos
son de Dios, pues, o sea, pregúntense, hermanos, a lo mejor ellos son de verdad de Dios y nosotros pues estaremos actuando en contra de Dios. Y también una vez me dijo José Plasencia en un video, porque yo le escribí, me dijo, Eduardo, hazte esta pregunta, ora a Dios y dile, Señor, yo creo de que la iglesia no es verdadera, la católica, sin embargo, es que hay alguna posibilidad mínima, aunque está pequeña, de que en verdad sea la verdadera iglesia, pues ayúdame a poder comprenderlo y a poder saberlo. Y pues les diría también lo mismo, hermanos, lo mismo eh, porque la verdad hay cosas, bastantes cosas de que los evangélicos, ustedes hermanos, creen eh, y que a lo mejor se ha inventado recién hace poco. Por eso yo también recomendaría de que vayan a la historia, investiguen qué es lo que ocurrió en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, pero no con prejuicios, sino con un corazón sincero. Eso yo les podría decir, hermano. Pues bien, pues ahí ha quedado los consejos, ¿no? Y las apreciaciones de nuestro hermano Eduardo, pues ya cada cual pues que lo acepte o no, ya cada uno que actúe según su conciencia. Pues hermano Eduardo, mil gracias por este testimonio, por esas experiencias que ha querido compartir con todos nosotros y muy agradecidos. Y a los hermanos que nos están viendo, pues os pediría que le deis like a este video, que lo compartáis y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.